Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Me has herido por fe, me has confiado tu obra. Aleluya, Señor, gracias, Padre. Vamos a ponernos de pie, amados, vamos a cerrar nuestros ojos y adorar al Señor. Vamos a decirle a Él, porque somos un cuerpo, estamos todos unidos, no podemos estar distraídos, amén. Me has tenido por fiel, me has confiado tu obra. Y yo sé que tu amor es tan grande para mí. Es tu obra, Señor, la nueva creación, la que tú nos has dado en el tiempo final. Es tu obra, Señor, la nueva creación, la que tú nos has dado en el tiempo final. Te alabaré, mi Señor, por tu obra en mí en la última hora. Me has llamado, Señor. Te alabaré, mi Señor, por tu obra en mí en la última hora. Me has llamado, Señor. Me has tenido por fiel, me has confiado tu obra. Y yo sé que tu amor es tan grande para mí. Es tu obra, Señor, la nueva creación, la que tú nos has dado en el tiempo final. Es tu obra, Señor, la nueva creación, la que tú nos has dado en el tiempo final. Te alabaré, mi Señor, por tu obra en mí en la última hora. Me has llamado, Señor. Gócese, hermano, gócese, hermana, que Dios le haya tenido por fiel y que le haya llamado en este tiempo para la extensión de su reino, que le haya tenido por fiel y le haya confiado el Evangelio. Gócese en la presencia del Señor. ¡Aleluya! Por tu obra en mí en la última hora. Me has
amado Señor. Dios le ha reservado para este tiempo, le ha traído con propósito firme de manifestar a Cristo, de darlo a conocer por medio suyo. ¡Aleluya! Amado Señor. Bendito santo sea el nombre del Señor. Bendito santo sea su nombre. Aleluya. Vamos a coronar de gloria el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a coronar de gloria ese nombre por el cual hemos recibido esta salvación tan grande, hermano querido, hermana querida. Vamos a coronar de gloria. Un día como el de hoy, en las calles de Jerusalén se desplegaron mantos, se desplegaron palmas y se dijo: bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Y los discípulos glorificaban a Dios y los fariseos decían: cállenlos, cállenlos. Pero Jesucristo dijo: si estos callaran, aún las piedras darían testimonio de mí. Aleluya. Usted no es piedra, hermano, usted no es piedra, hermana. Exalte el nombre, corone de gloria el nombre sobre todo nombre. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Cristo. Bienvenido a este lugar, bienvenido a este lugar del Señor, bienvenido a este lugar, Cristo de gloria. Tú eres el Señor de nuestras vidas, tú eres el Señor, tú eres el motivo de nuestra adoración, y a ti te alabamos y a ti te bendecimos, dándote gloria, dándote honra. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Me exaltaste para ganarme. Gracias te doy, pues tu amor ha llenado de mi corazón. Y es por eso que hoy yo te estoy rindiendo todo lo que soy. Te agradezco, te alabo, te amo, mi Padre, mi amado Señor. Gracias te doy, pues tu amor ha llenado de lo más profundo de mi corazón. Y es por eso que hoy yo te estoy rindiendo todo lo que soy. Te agradezco, te alabo, te amo, mi Padre, amado Señor. Nací de nuevo y me has dado un corazón de espíritu nuevo. De la ignorancia me tomaste, me transformaste y me exaltaste para ganarte. Nací de nuevo y me has dado un corazón y un espíritu nuevo. De la ignorancia me tomaste, me transformaste, me exaltaste para ganarte. Levante sus manos y dígale al Señor: pues tu amor se ha adueñado de lo más profundo de mi corazón. Es por eso que hoy yo te estoy rindiendo todo lo que soy. Te agradezco, te alabo, te amo, mi Padre, mi amado Señor. Gracias te doy, pues tu amor se ha adueñado de lo más profundo de mi corazón. Y es por eso que hoy yo te estoy rindiendo todo lo que soy. Te agradezco, te alabo, te amo, mi Padre, amado Señor. Bendito y santo sea el nombre del Señor, hermano querido, hermana querida. Con este júbilo, con este gozo, vamos a oír, vamos a recibir el mensaje de la palabra de Dios.
por lo que le invito en este día, si tiene su Biblia, abra su Biblia conmigo en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 1 y 2. Vamos a dar lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en el día de hoy que nos has dado, Señor, abrir este culto. Hemos tenido tiempo para alabarte, para adorarte, para, Señor, testificar de tu grandeza y tu poder. Y ahora ha llegado el momento en que se abren las Escrituras para exponer el texto bíblico. Pedimos de ti la gracia de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, para que podamos hablar, Señor, con eficacia tu palabra, de modo que haga la obra para la cual tú la envías y cumpla el propósito eterno, estableciendo a Cristo en nuestras vidas y edificándonos en su nombre, dándote gracias por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias. Hermanos, tomen asiento. En el día de ayer también citamos este pasaje, porque en este pasaje nosotros podemos ver partida la historia de la humanidad, en el antes de Cristo y en el después de Cristo. Amén. ¿Por qué digo que está partida la historia de la humanidad en este pasaje? Porque aquí se nos presentan las dos leyes, la ley del Espíritu de vida en Cristo y la ley del pecado y de la muerte. Pues el pecado reinó hasta que el Señor Jesucristo vino a este mundo para cumplir con el propósito de Dios. Pero hoy el Señor de señores y el Rey de reyes es el Señor Jesucristo. Amén. Ya la muerte no reina. Amén. Ya la muerte no tiene potestad, ya la muerte no tiene el poder. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús la venció a la muerte, resucitando victorioso de entre los muertos y llevándose cautiva con él la cautividad. Ayer estuvimos mirando sobre la ley ritual, como en la Pascua, que es una ceremonia que hasta el día de hoy la celebra el pueblo judío, tenía ordenanzas y mandamientos, y cómo el Señor Jesucristo cumplió con todas esas ordenanzas y con todos esos mandamientos. Es más, el cordero debía ser sacado de la majada con días de anticipación y debía ser tenido en medio de la casa en donde se iba a presentar ese sacrificio para que allí se lo pudiera ver, se lo pudiera examinar. Así el Señor Jesucristo entró 6 días antes de que se celebrara la Pascua en Israel, en la cual Él iba a ser el cordero que iba a quitar el pecado del mundo, para ser examinado. De ello no hablamos mucho en profundidad, pero es un tema muy lindo y muy apasionante para que pudiéramos estar compartiéndolo. Lo cierto es que aparte de la ley ceremonial que refleja a Cristo, que era sombra de lo que había de venir, hay una ley que es expresada en ordenanzas y mandamientos, que es la ley que recibió Moisés en el monte Sinaí. Amén. La cual rige sobre la conciencia del hombre y rige también para toda la humanidad. Hoy esa ley es parte, digamos, de la base jurídica de la mayoría de los pueblos y de las naciones, es parte de la base jurídica con la que cada nación se rige. Amén. Y esa ley vino de parte de Dios y por el dedo de Dios fue escrita. La Escritura dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, en el verso 18, y me gustaría que pudiera acompañarme, que y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Ciertamente muchos dicen, ¿cuándo fue escrita la ley de Cristo? Amén. ¿Cuándo fue escrita la ley de Cristo? Hermanos queridos, la Biblia nos habla cuándo la ley de Cristo fue escrita. Pero en base a esta ley, los hombres han venido siendo juzgados. En base a esta ley, los hombres también fueron condenados. Y hay un hecho muy particular donde interviene una vez más la mano de Dios, que es en el libro de Daniel, cuando uno de los descendientes de Nabucodonosor se sentó en el trono para reinar sobre el trono de su abuelo. Se escribió en la pared una escritura. Esta escritura expresaba lo siguiente, así que si tiene su Biblia, en Daniel capítulo 5, verso 24 dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Telker, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pere, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Hermano querido y hermana querida, si bien este es un hecho particular, en donde vemos que una vez más interviene la mano de Dios para escribir, esa escritura fue un juicio, un dictamen dado por Dios a un hombre en particular. Pero lo que todo hombre tiene que entender, lo que todo hombre tiene que llegar a comprender, es que un día también se va a encontrar delante de Dios para ser juzgado según sus hechos, según sus obras cuales hayan sido. Si fueren buenas, para recibir recompensa, y si fueren malas, para recibir recompensa. A cada uno se lo recompensará según su obra. Así que por la ley ningún hombre va a poder ser justificado, sino que por la ley llega el conocimiento del pecado. Por eso muchos se preguntan y dicen, si no hay ningún hombre que pueda cumplir con la ley de Dios, ¿por qué razón, por qué motivo Dios envió la ley? Porque no es que vino por la sugerencia de un grupo de pensadores, filósofos, ni vino a través de una organización, ni siquiera de una nación. Vino expresamente de Dios, y fue el dedo de Dios el que la grabó, el que la labró en esas tablas de piedra. ¿Por qué razón entonces, si por medio de la ley ningún hombre puede ser justificado, Dios envía la ley a los hombres? Para que el hombre alcance a conocer por ese veredicto su condición de pecador y que está destituido de la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo, que también meditaba en estas cosas y haciendo una evaluación de la humanidad toda, juzgó a la humanidad toda, juzgó al que tenía religión, al que no tenía religión, al que tenía conciencia, juzgó a toda la humanidad. Y en el versículo 23 del capítulo 3 de la carta a los Romanos dice, por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Este hombre que meditó en cuanto a la condición del hombre sin Dios, del hombre con religión, del hombre con conciencia, del hombre que juzgó a toda la humanidad, que la examinó a toda la humanidad y al examinarla, concluyó diciendo, por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, la ley fue dada para que el hombre llegue a conocer su condición de pecador. Por eso la carta que escribe Pablo a los Gálatas dice que es como un ayo, como un tutor que nos lleva a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos instruidos, para que nosotros seamos enseñados. Por eso dice que para el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Amén. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo está por instrucción del Señor. Amén. Amén. Nadie viene a mí si no le es dado por el Padre.
Amén. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y todo el que a mí viene es porque el Padre le ha instruido. Amén. Entonces nadie puede venir a Cristo ni estar en Cristo sin recibir instrucción del Señor. ¿Y cuál es la instrucción del Señor? ¿Cuál era su enseñanza fundamental? Que creyeran en Él. Que creyeran en Él. Amén. Por eso dice la Sagrada Escritura, y me gustaría que pudiéramos leerlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, algo de lo cual fue bien controversial. Amén, para aquellos en aquel momento. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Capítulo 6, verso 54. Verso 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre y permanece, y en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Amén. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo estaba enseñándonos? Que no desecháramos nada del Cordero, que no desecháramos nada de su instrucción. Así como en la ley ritual de la Pascua, el Cordero debía ser comido todo y lo que no se comía debía ser consumido por el fuego, y que se debían reunir según la capacidad de comer que tuvieran y debía ser repartido entre las personas para que todos fueran satisfechos, para que todos quedaran satisfechos y para que todos participaran del Cordero. Así nosotros no podemos desechar nada del Señor Jesucristo. Yo no puedo tomar una palabra, no puedo tomar una instrucción, no puedo tomar una enseñanza del Señor y otra dejarla. Amén. Debo de tomarlo todo. Y el Señor Jesucristo vino a entregar su vida por nosotros. Por eso dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Amén. No estaba diciendo que bebiéramos su sangre, sino que así como la sangre se constituía para las casas de los hebreos en una señal en donde el ángel de la muerte no podía entrar y no podía tocar a los que estaban bajo esa señal, así también la sangre de Cristo se convierte en nosotros en una señal que tapa, amén, todos nuestros pecados, que limpia, que borra todas nuestras maldades, para que Dios ya nunca más las vea. Por eso dice, y este es el pacto que haré con vosotros en aquellos días, ya nunca más me acordaré de vuestras iniquidades y de vuestros pecados. ¿Por qué nunca más se acuerda Dios de nuestras iniquidades y de nuestros pecados? Porque quedaron tapados, no los puede ver, quedaron cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo. Están tapados. Están cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo y no lo pueden ver. Y como la sangre es la vida del hombre, cuando el Señor mira la vida de Cristo en nosotros. Por eso nos ha constituido en herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y nos ha bendecido juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros tenemos que mirar que todos los hombres van a ser juzgados. Todos los hombres van a comparecer delante de Dios. Y por la ley, ningún hombre puede ser justificado. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para justificar al hombre, para que el hombre buscara justificarse por medio de ella. Por eso sucedió en la nación de Israel que cuando los hebreos recuperaron el arca y la abrieron para ver lo que había dentro de ella,
murieron en aquel día alrededor de 50.000 personas. ¿Por qué es que murieron tantas personas? Porque todo el que se encuentra con la ley recibe el juicio de muerte. Todo el que se encuentra con la ley recibe el juicio de muerte. Por eso Dios puso el propiciatorio por encima, donde se derrama la sangre, y puso 2 querubines con sus alas desplegadas por encima. ¿Para qué? Para que la custodien, para que nadie destape, amén, el arca del pacto y nadie se encuentre con las tablas de la ley. Porque el que se encuentra con las tablas de la ley recibe juicio de muerte. Amén. Por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Así que nosotros vemos que Dios es el que envió la ley, y por medio de la ley lo juzga y lo condena al hombre. Pero yo dije al leer el capítulo 8 de Romanos que el versículo 12 es el antes y el después de Cristo. ¿Por qué? Porque hasta que Cristo vino, todos los hombres eran juzgados por la ley. Y por eso Dios había dado también los ritos de las ceremoniales, para que por medio de esos ritos pudieran Dios habitar en medio de su pueblo, la nación que había escogido para que sea una nación santa, que es la nación de Israel. Amén. Ahora, llegado y venido el cumplimiento de Dios, en donde Cristo vino y se entregó como propiciación por nuestros pecados, entonces comenzó un nuevo tiempo para la humanidad toda, Y ese nuevo tiempo es el tiempo de la gracia, que es el tiempo en el cual estamos viviendo hoy por hoy. La iglesia está viviendo en el tiempo de la gracia. Ahora, nosotros dijimos que la mano de Dios intervino 3 veces. La ley vino por medio de Moisés, pero fue el dedo de Dios que la escribió. La mano fue la que escribió y que juzgó a un hombre que era Belsasar y lo halló falto. Así todo hombre que es juzgado por Dios bajo la ley lo va a hallar falto. Lo va a pesar y lo va a hallar falto, lo va a hallar carente, porque nadie puede dar con esa medida, con ese estándar de vida. Nadie puede cumplir. Por eso el mismo capítulo 8 de la carta a los romanos, después de que nos da esa palabra de esperanza, esa palabra gloriosa que nosotros leímos, ¿qué es lo que nos dice en el versículo siguiente, en el verso 3? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? En la carne del Señor Jesucristo. Amén. Condenó al pecado ¿en quién? En la carne del Señor Jesucristo. Por eso nosotros no podemos argumentar que Dios no vino en carne. Amén. No podemos decir como tantas religiones y filosofías pseudo-cristianas que dicen que Dios no vino en carne. Dios vino en carne, porque el único que puede oficiar la salvación de la humanidad es Dios. Y como es Dios el único que puede oficiar la salvación de la humanidad y tenía que ser condenado el pecado en la carne, tuvo la necesidad de venir en carne e ir a la cruz del Calvario. Por eso el Getsemaní, aunque el Señor dijo, si puedes pasar de mí esta copa, hazla pasar, pero dijo también, no se haga mi voluntad, sometiéndose a la voluntad de Dios y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sirviéndonos a nosotros, oficiando, amén, nuestra salvación y entregándose por nosotros, dando un servicio de amor. El servicio más grande que la humanidad recibió es la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la muestra de amor más grande que la humanidad toda recibió. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, no muere para la nación de Israel, muere para la humanidad toda. Por eso ayer cuando mirábamos el ritual de la Pascua, podíamos apreciar que el ritual de la Pascua, que era una imagen, una sombra de lo que habría de venir, lo cual era Cristo, nunca iba a poder ser llevada por medio de la nación de Israel, porque a la nación de Israel no le era permitido
crucificar a los hombres. Sin embargo, otra nación que no era la nación de Israel, que nada tenía que ver con el pacto, que nada tenía que ver con la promesa, llevó a cabo al pie de la letra, como los profetas lo habían anunciado previamente, todo el sacrificio. Amén. Porque por la voluntad de Dios Cristo fue a la cruz. Pero el pedido lo hicieron los hebreos y la ejecución lo hicieron los romanos. Amén. Por la voluntad de Dios Jesús fue a la cruz, pero el pedido lo hicieron los hebreos y la ejecución se la dieron los romanos. Pero cuando nosotros vemos la obra consumada no podemos hacer otra cosa que gozarnos. ¿Por qué? Porque lo que celebraba Israel todos los años se cumplió en ese día en la persona del Señor Jesucristo, entregándose Él y ofreciéndose a Dios por medio de su sacrificio y con su sangre para borrar y limpiar los pecados de la humanidad toda. Por eso, ¿a quién le correspondía escribir la ley del Espíritu de vida? A Cristo Jesús. En una oportunidad, y no hace mucho, dije que siempre que la Biblia habla de tierra se está refiriendo a la humanidad toda. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado del polvo de la tierra, ¿cierto? Y nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 6, en el verso 5 del capítulo 8. Y en la ley de Moisés, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Recordemos que este pasaje es el pasaje en cuanto le trajeron al Señor a una mujer hallada en el mismo acto de adulterio para que Él la juzgara. Así que Él aquí estaba siendo puesto por juez de esta mujer. Y la ley de Moisés ya la había condenado. Por eso ellos, conociendo la ley de Moisés, dijeron, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces le ofrecieron el juicio a él. Le entregaron el juicio a él. Pero ya la ley la había condenado, ¿no es cierto? Ya la ley la había condenado. Si él se tenía que regir por la ley de Moisés, la tenía que apedrear. Amén. Pero le entregaron el juicio a él. Cuando le entregan el juicio a él, le otorgan a él la oportunidad de poder extenderle el perdón, de poder extenderle el amor, de poder extenderle la misericordia. Amén. ¿Y cómo lo hace el Señor? De la siguiente forma. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mucho se ha especulado en cuanto a lo que Jesucristo escribió. Lo cierto es que no lo dice la Biblia. La Biblia nos dice qué es lo que escribió Jesús en tierra, amén, en este pasaje en particular. Amén. En este pasaje en particular no lo dice. Pero hay otros pasajes de la Biblia que dicen que el Señor escribiría en nuestros corazones su ley. Amén. Y la pondría en nuestros corazones y la pondría en nuestra mente para que ninguno diga que le conozca a Dios, sino que todos le conoceríamos a Dios. Amén. Entonces nosotros podemos mirar, hermano querido, ¿cuándo se escribió esa ley? ¿En qué momento Dios escribió esa ley en el corazón? Y bueno, cuando el Señor Jesucristo, podemos decir, se inclinó a tierra para escribir sobre tierra, Él estaba escribiendo una nueva ley, que era la ley del perdón, la ley del amor, la ley de la misericordia. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba condenada y no podía ser absuelta, no podía ser liberada porque la ley mandaba que fuera apedreada. Pero como le otorgaron el juicio al Señor, el Señor le otorgó el perdón, le otorgó el amor y le otorgó la misericordia. Por eso cuando el Señor la vio a la mujer y le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dijo, no ha quedado ni uno. Pues vete, ni aún yo te condeno. Él tenía el poder para condenarla, pero ni aún Él la condenaba. ¿Por qué? Porque Él no vino para que el mundo sea condenado por Él, sino para que el mundo sea salvado por medio de Él. Entonces, hermanos amados, amados del Señor,
nosotros podemos mirar que el capítulo 8, verso 2 de Romanos nos muestra el antes y el después de Cristo. Antes que Cristo viniera, todos los hombres estaban condenados, pero cuando Cristo viene y consuma su obra, todos los hombres que creen en el Señor Jesucristo pueden y reciben el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Entonces, ¿cuánto valor tiene el que podamos creer en el Señor Jesucristo? Los días anteriores compartimos el pasaje de Isaías capítulo 59, que dice: no se ha acortado la mano de Dios ni se ha cerrado el oído para no oír, sino que vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, para que Dios no incline su oído para oírles. Amén. Entonces no es que los hombres, no es que Dios no quiere atender a las necesidades del hombre, no es que Dios no quiere atender a la súplica del hombre, no es que Dios no quiere concederle la gracia al hombre, sino que lo que hay es división entre Dios y los hombres es el pecado. Por eso cuando un hombre cree en el Señor Jesucristo y recibe el perdón de sus pecados, recibe una vida nueva. Y una vida que está llena de bendición, llena de gracia. Por eso dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer al Señor, vivimos en este mundo alejados de Dios y vivimos en una continua derrota? Y por mucho que queríamos lograr salir adelante, no podíamos lograrlo. Pero cuando vino Cristo a nuestras vidas se tornaron distintas. Recibimos el perdón de los pecados, recibimos una vida nueva y hoy nos acercamos con confianza al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Qué maravilloso es saber, hermano querido, que Cristo vino a este mundo, intervino en la historia de la humanidad para dividir la historia de la humanidad en dos. Y así también la historia de su vida puede ser dividida en dos en el momento en que cree y que acepta el sacrificio del Señor Jesucristo para recibir el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Que esta palabra cale hondo en su corazón y creyendo a la palabra de Dios pueda recibir la gracia y el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, la cual vino a nuestras vidas en el poder, en la unción del Espíritu Santo, para cumplir con el propósito de tu voluntad, de instruirnos en cuanto a esta verdad eterna, que por medio del Señor Jesucristo nuestros pecados fueron lavados, nuestras maldades fueron borradas, para que ya nunca más hagas memoria de ellas, nunca más las puedas ver, sino que cuando inclinas tu rostro para vernos, Señor, puedes ver la vida de Cristo en nosotros, porque nuestras vidas, Señor, están en Cristo Jesús. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, vamos a estar de pie, vamos a estar alabando, vamos a estar glorificando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios,
Sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,